Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a deleitarnos ya con la última exposición de las jornadas de estos días tan intensos y hermosos y fructíferos. Y bueno, para mí es un placer especial presentar a Adriana Lamoso, que es miembro de nuestro Consejo Administrativo y también está en la Universidad Nacional del Sur, por supuesto como docente, y es, digamos, en este momento la persona más especializada en Martín Estrada vigente, porque está constantemente escribiendo y publicando sobre él. Bueno, Adriana Lamoso es doctora en letras por la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Es profesora adjunta con dedicación exclusiva a cargo de Literatura Latinoamericana 2 y de Literatura Argentina 2. Profesora de cuerpo académico del posgrado en la orientación Literaturas Hispánicas del doctorado en Letras del mismo departamento. Es integrante plena del Instituto de Humanidades y del Consejo de Administración de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Es directora del proyecto del grupo de investigación titulado Literatura Latinoamericana y Argentina, Proyectos Estéticos, Tramas Intelectuales y Redes Textuales. Ha sido investigador en proyectos que sesionaron en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becaria del CONICET, de CONACYT y de la Fundación Científica Alemana a través del SIG México-Alemania. También de, bueno, no sé qué sigla acá, de la UNAM y una beca Erasmus. Realizó estancias de investigación, dictó conferencias y cursos en distintas universidades argentinas y extranjeras. Cuenta con numerosas publicaciones en libros y revistas especializadas que nosotros subimos, tratamos de actualizar eso en Wikipedia y nos lo bajaron. Pero bueno, uno de sus libros más importantes, por supuesto, es Ezequiel Martínez Estrada, Cultura, Política y Redes Intelectuales, que se lo coeditamos Edibuns y la Fundación Martínez Estrada y la Universidad Autónoma de México. Se hicieron se editó juntamente entre México y Argentina y fue su tesis doctoral. Es autora y coeditora del tercer Congreso Internacional sobre la vida y la obra de Ezequiel Martínez Estrada, que está en internet, y forma parte de comités editoriales de revistas nacionales e internacionales e integra comisiones organizadoras de reuniones científicas en diferentes países de América Latina. Hoy nos va a presentar un trabajo sobre Ezequiel Martínez Estrada a través de sus archivos, los circuitos editoriales y tramas revisteriles en América Latina. Muchísimas gracias, Nidia. Agradezco muchísimo la oportunidad que me han brindado los integrantes de este Consejo de Administración de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Agradezco especialmente a Nidia Burgos, que me invitó hace 10 años, me estaba acordando, a participar de este consejo, y del apoyo que he recibido por parte de ellos para seguir trabajando e investigando sobre la producción, vastísima producción ensayística, literaria, sociológica, histórica, de este célebre pensador argentino que estamos homenajeando en estos días desde su casa museo en la ciudad de Bahía Blanca. Y en esta participación voy a compartirles los últimos relevamientos que he realizado respecto de un proyecto mayor que supone la reconstrucción de estos circuitos editoriales y tramas revisteriles en la dimensión latinoamericana, y dialoga en este sentido con la presentación de la doctora Montaldo, que estábamos justamente recogiendo este interés compartido sobre la dimensión latinoamericanista de don Ezequiel Martínez Estrada, que también fue una propuesta que se me ha hecho desde el primer día en el que visité el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la UNAM, en México, y me han invitado a salir de una perspectiva argentina, nacional, para abrirlo a una dimensión latinoamericana. Entonces estas preocupaciones se remontan a varios años de investigación, y en este caso voy a destacar un agradecimiento particular a la doctora Cecilia Guadalupe Neubauer de la UNAM, quien me ha proporcionado fuentes primarias de investigación sobre las publicaciones de La Gaceta, editada por el Fondo de Cultura Económica en México. Entonces,
señalo que una lectura de la emergencia y el desenvolvimiento de la industria editorial a nivel continental puede verse plasmada en la historia del Fondo de Cultura Económica, que fue fundado por Daniel Cosío Villegas en México en el año 1934. Su creación significó para América Latina el surgimiento y la concreción de una empresa editorial cuyo radio de acción y despliegue estuvo centrado en los países de habla hispana y portuguesa, con una fuerte impronta en la promoción de publicaciones con perspectiva de integración iberoamericana. Las diferentes colecciones representaron consignas estéticas y políticas en función de programas de escritura claramente delimitados. La historia de las editoriales que atravesaron el devenir de América Latina no puede construirse sin tener en cuenta la trayectoria de los diferentes editores y su desempeño en las casas de edición más importantes del continente. Decidir sobre qué publicar y fundamentalmente para quiénes hacerlo los llevó a pensar en nuevos actores sociales de su contemporaneidad, así como a delinear innovadoras estrategias para ampliar el público lector. Dado que los acontecimientos históricos repercutieron con vigor en las decisiones de estos agentes culturales, promoviendo adhesiones o fuertes disidencias, se explorarán las políticas culturales que se hicieron visibles a través de las publicaciones, así como de las figuras intervinientes, ¿no? Entonces, frente a una serie de acontecimientos mundiales muy conocidos, como la Guerra Civil Española de esta época y la Segunda Guerra Mundial, la gesta de una empresa de este tipo, vuelvo a repetir, fundada en 1934, encontró a una América Latina con la mirada vuelta hacia sí misma y a sus pensadores debatiendo ideas sobre su propia conformación. En este contexto y como estrategia de difusión que irá modificándose con el tiempo y sus protagonistas, la publicación La Gaceta reunirá a pensadores entonces preocupados por la construcción de un espacio latinoamericano de divulgación del conocimiento. América Latina es un continente de revistas, señala Horacio Tarcus. En tal sentido, se analiza la presencia del escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada en las páginas de La Gaceta, en una coyuntura marcada por el clivaje de los años 60, en función de lo que se ha denominado afinidades electivas. Este concepto teórico supone a un tipo particular de relación dialéctica que se establece entre dos configuraciones sociales o culturales que no es reducible a una determinación causal directa en un sentido tradicional, sino que a partir de cierta analogía estructural se produce un movimiento de convergencia, de atracción recíproca, de confluencia activa, de una combinatoria capaz de llegar a la fusión. Estas son palabras de Michel Lowy. Entonces, en función de este concepto de afinidades selectivas, profundizaremos en su amistad con Arnaldo Orfila Reynal, recogiendo un interés que nos proporcionó el señor Morgado en estos días, sucesor de Cosío Villegas en la dirección del Fondo de Cultura Económica en México a partir de 1948 hasta noviembre de 1965, en diálogo con las posiciones que adoptaron respecto de los acontecimientos continentales a mediados del siglo pasado. Supongo que permitirá acudir a un objetivo, que es realizar un análisis integrador de la presencia del escritor en el espacio de esta editorial, así como su progresiva proyección e inserción en la esfera latinoamericana, que han sido signadas por procesos históricos de significativa relevancia como la Revolución Cubana. Resulta de especial interés considerar entonces estos vínculos de amistad intelectual que entabló con el ensayista Orfila Reynal, y para esto acudo a reconstruir mínimamente su trayectoria como gestor cultural, protagonista de la reforma universitaria en Argentina. A fines de 1920, Orfila se afilió al Partido Socialista. Su llegada a México por primera vez se produjo en 1921 para participar como delegado en un Congreso Internacional de Estudiantes, evento organizado por Daniel Cosío Villegas.
el posterior fundador de la casa editorial. Gestionó la llegada de Pedro Enrique Sureña a Argentina en 1924, propició la publicación de colecciones como Breviarios, muy famosa, en 1949, y Popular, en 1957, con las premisas de las ediciones baratas y masivas. Apoyó la Revolución Cubana, es de público conocimiento, durante su gestión en la casa editorial Fondo de Cultura Económica, por lo que fue obligado a dejar el cargo en octubre de 1965 con Gustavo Díaz Ordaz en el gobierno mexicano. Esto motivó que en el mismo año fundara la nueva casa editorial Siglo XXI. En cuanto a la revisión somera del trayecto como gestor cultural de don Arnaldo Orfila Reynal, y en virtud de lo señalado, les comparto una hipótesis de lectura que orienta esta investigación y las que seguirán, porque esta es una puerta que se abre pero no se sabe cuándo se cierra, o quizás nunca. Es que el ángulo ideológico desde el que escribió Martínez Estrada respondió a las demandas de los editores, en conexión con los sucesos históricos y con las tomas de posición de los editores frente a las problemáticas de la América Latina. Del mismo modo, los canales por los que circularon de manera articulada estos materiales de ideas, que era lo que estábamos hablando con Montaldo recién, conformaron una red reticular que operó de manera estratégica en el contexto de la Guerra Fría cultural en América Latina. Esta sería la hipótesis que orienta mis investigaciones presentes y futuras. Entonces, acudiendo en ese sentido al análisis de la Gaceta, voy a señalar entonces la Gaceta y su política editorial justamente en la coyuntura de los años 60, porque es en este periodo en el que publican artículos de don Ezequiel Martínez Estrada. En palabras de Gustavo Sora, un significativo, muy destacado investigador de la Universidad de Córdoba, especialista justamente en las editoriales propiciadas por Orfila, ¿no? Tanto el Fondo de Cultura como Siglo XXI, Arnaldo Orfila Reynal desempeñó su rol en la época de oro del Fondo de Cultura. Martínez Estrada destaca esta condición particular en sus artículos de la Gaceta. Es preciso señalar que este periódico, es decir, la Gaceta, perteneciente al sello editorial Fondo de Cultura, comenzó a publicarse en México en septiembre de 1954. Se trató de un tabloide de 12 páginas con reseñas de libros y artículos sobre intelectuales, asuntos académicos y literatura. Se destaca la relevancia que este periódico tuvo para Orfila, en tanto circularon por sus páginas sus ideas profesionales, tanto como su posición política, al tiempo que se trató de un espacio que priorizó la difusión de la cultura argentina. Ezequiel Martínez Estrada y Francisco Romero fueron los autores con mayor presencia y Alejandro Korn el tema más celebrado. Asimismo, a partir de 1957, las publicaciones en diversos soportes revisteriles dirigidas por Orfila, no solamente la Gaceta, sino las otras gacetillas ya anteriormente mencionadas, se difundieron en Argentina. En cuanto a los artículos de Martínez Estrada, estos se nuclearon en torno a debates de época que resultaron de interés para la discusión estética, cultural y sobre todo política en el ámbito latinoamericano. Uno de ellos es el discurso que pronunció Ezequiel el 3 de diciembre de 1958 al conmemorarse el 25º aniversario de su ensayo Radiografía de la Pampa y que ofreció en la Sociedad Argentina de Escritores en Buenos Aires. La publicación de este discurso en la Gaceta se realizó en enero del 59, es decir, al mes siguiente de haberla pronunciado en Buenos Aires. Esta disertación se reiterará el 1 de marzo de 1960, con motivo de celebrarse los 19 años de otra revista cultural muy importante, Cuadernos Americanos, sello editorial perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo director fue Jesús Silva Gerso. Desde su primer número, aparecido en 1941, director hasta 1987, año de su muerte. Sabemos que Cuadernos Americanos se sigue editando, es un sello editorial de la UNAM.
Asimismo, entonces, se reeditó la despedida que realizó don Ezequiel a don Alfonso Reyes, cuyo deceso ocurrió el 27 de diciembre del 59 en la Ciudad de México. La primera publicación del pensador argentino dedicada al prestigioso intelectual mexicano se realizó en enero de 1960, fíjense, un mes después, a cargo de La Gaceta, mientras que en marzo del mismo año lo editó Cuadernos Americanos, en el marco de la mencionada conmemoración de su 19º aniversario. La primera revista, es decir, La Gaceta, lo reeditará a su vez en abril de 1989. Esto atañe a una construcción que nos permite apreciar la convergencia de publicaciones en diferentes títulos editoriales que se vuelven a poner en circulación en soportes revisteriles que se vinculan y dialogan entre sí, y entre estas redes textuales se tejen consensos que acuden a fortalecer la circulación de ideas políticas. Estas alcanzan eco y afianzan alianzas estratégicas en los escenarios históricos de América Latina en un presente inmediato. En particular, la referencia más evidente se sitúa en el terreno del reciente triunfo de la Revolución Cubana, con lo que adquieren relevancia sus consignas independentistas vinculadas a la soberanía territorial. Estos principios circulaban en los debates de época, la emancipación económica, la liberación de las clases oprimidas, así como un fortalecimiento productivo en vistas a consolidar un frente de resistencia continental articulado desde distintas esferas, entre las que toma relevancia el campo revisteril, editorial y cultural. Esto es la Guerra Fría cultural en el continente. Con esto se reafirma la posición latinoamericanista que compartían Daniel Cosío Villegas, Arnaldo Orfila Renal, Jesús Silva Gerso y los demás intelectuales ligados al Fondo de Cultura Económica, por lo que, en acuerdo con Sorá, sus proyectos editoriales deben ser pensados a la par. Recordemos entonces que Cuadernos Americanos publicó, a cargo de Silva Gerso, publicó el primer artículo de Martínez Estrada en 1945, con el título de La inmortalidad de Facundo, y al año siguiente su Sarmiento y Martí. En 1947, el escritor participó en una mesa redonda titulada Imperialismo y Buena Vecindad, para romper con las hipótesis que suponían que esa torsión se daba recién en el año 59, no es así. Ese espacio, de esa mesa redonda que se titulaba Imperialismo y Buena Vecindad, era un espacio que compartió con el venezolano Mariano Piconzalas, que lo mencionaron también en la conferencia precedente, el costarricense Joaquín García Monge, recordemos que fue el editor de la famosísima revista cultural Repertorio Americano, que circuló entre 1919 y 1958, editada desde San José de Costa Rica. Dialogó en esa mesa con el famosísimo cubano Fernando Ortiz, con el norteamericano Waldo Frank y con los mexicanos ya mencionados Cosío Villegas y Jesús Silva Gerso. También recordarles que en los años de 1936 intercambió correspondencias con don Alfonso Reyes, lo que es digno de destacar, dada su relevancia para la construcción de su legitimidad en la dimensión latinoamericana, que se remonta a los años 30. Explorando esta dimensión latinoamericanista, seguramente si seguimos estudiando vamos a encontrar novedosas y relevantes innovaciones respecto de estas apreciaciones. A propósito de esto, quería compartirles en relación con esos principios que les comenté de emancipación económica, soberanía territorial, una participación de época en otro circuito que dialoga con del escritor Martínez Estrada, quien formó parte de importantes debates de época mediante la elaboración y publicación de un mensaje de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Este es un título de una participación muy relevante de Ezequiel ante la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, se titulaba así, la emancipación económica y la paz, gestionada desde México por Lázaro Cárdenas, el expresidente mexicano. La envía
desde La Habana con fecha 5 de marzo de 1961 en representación de la Liga Argentina, repito, por los Derechos del Hombre, y que fue publicada en la revista Lunes de Revolución por Fernández Retamar el 10 de abril del mismo año. En nombre de la Liga y en representación de los 100.000 afiliados que la constituían, solidarios con la Revolución Cubana, destacó y engrandeció a dos hombres altamente significativos. Se relaciona con lo que escuchábamos presentemente: Fidel Castro, al que él denominó conductor de los pueblos oprimidos de América, según el legado de Martí. Esto es lo que se pronuncia en ese discurso que se lee en México, y a Lázaro Cárdenas, a quien llamó figura consular de América y le atribuyó funciones complementarias. Los denominó mentores y guías de la libertad y la justicia de los pueblos. Ezequiel aborda ideas centrales que confluyen en un conjunto de voces compartidas relativas a la necesidad y a la importancia de convocar a la unión, el entendimiento y el auxilio entre los países latinoamericanos para derribar las barreras que según él se han construido a sabiendas para aislar, ¿no? Explica que los padecimientos de los latinoamericanos, a los que llama sus hermanos, solo recientemente se conocieron en Argentina, y a raíz de ello las acciones en pos de la fraternidad se empezaron a concretar en su contemporaneidad. Los discursos atañen a enfocar la mirada sobre un enemigo común que él encuentra filtrado en las magistraturas y en las instituciones de manera solapada. Dice Ezequiel que la Revolución Cubana los delató e hizo evidente la violencia del capitalismo militarizado. Lo tangible estaba constituido, según él, por los atropellos de la enmienda Platt y de la doctrina Monroe, cuyos verdaderos propósitos se les revelaron en concordancia con el asentamiento de las bases militares de Samaná, Guantánamo, Panamá y las Islas Cisne. Estos descubrimientos, digamos, propiciados por la Revolución en esta línea del discurrir crítico de don Ezequiel, pusieron de relieve que los países de la América Latina se encontraban en igualdad de condiciones con el Congo, Egipto e Irán, y que integraban un grupo de naciones sin soberanía, entre las que se destacaban Panamá, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Paraguay, todos los pueblos, en fin, correlatos de Puerto Rico. Esto dice Ezequiel. Les voy a citar un pasaje porque me parece interesante que hable él, que tome su voz, esta presentación. Dice Ezequiel: nos habíamos considerado vástagos de las grandes naciones súper desarrolladas y súper civilizadas, como la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y el Japón de Mikado, comensales de la mesa opulenta en que se consumían los manjares del progreso, los vinos de la cultura, y en verdad comíamos en el tinelo de la servidumbre, vestidos como los amos con sus ropas usadas y recibiendo agradecidos las sobras de sus platos, pues no éramos de la parentela de los dueños de casa, sino de la por ellos despreciada ralea de los servidores solícitos. Facilitábamos la compostura y el disfrute en paz de la fiesta. Fin de cita. Su denuncia entonces abarca la labor también de los intelectuales que fueron funcionales al sistema de dominación estadounidense, y concluye que, estas son palabras de Ezequiel, una conciencia más clara significa razonamiento más delicado, lenguaje más veraz y decisión inquebrantable de ser libres. Fin de cita. Recuerdo que Martínez Estrada había escrito las bases de las conferencias internacionales americanas en 1944, que habían sido publicadas en Saber Vivir. En 1958 escribió sus bases para la organización de un movimiento continental permanente de solidaridad con los perseguidos por causas políticas, ideológicas o gremiales en América Latina, y dicho texto fue editado en la publicación titulada Solidaridad Democrática Latinoamericana, a cargo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Pero bueno, volviendo a las problemáticas centrales que invitan a este recorrido por esta casa editorial tan significativa, focalizamos en las problemáticas seleccionadas por los editores para la publicación de artículos de interés en vistas a ingresar a los debates de ideas políticas en América Latina.
En referencia a ello, recuperaré el discurso pronunciado por Martínez Estrada en la celebración del 25 aniversario de la casa editorial Fondo de Cultura Económica, que se publicó en La Gaceta en septiembre de 1959 con el título de El Fondo, Instituto Editorial de Instrucción Superior y Popular. Este texto es muy famoso. En esta publicación distingue el valor de su amigo Arnaldo Orfila, ¿no? Y confirma su presencia efectiva en México, luego de numerosos intentos en vista a que su estadía pudiera concretarse y que se observan en los archivos epistolares intercambiados con distintos intelectuales y editores mexicanos desde inicio de los años 40, ¿no? Que lo invitaban a llegar a México y siempre por algún motivo personal no lograba concretarse su presencia efectiva. La presencia efectiva, vuelvo a repetir, se concreta en el 59. El escritor argentino destaca la importancia, en ese artículo, ¿no?, publicado en La Gaceta, destaca la importancia de la casa editorial Fondo de Cultura para la construcción del patrimonio cultural latinoamericano. En el nivel argumentativo acude a una serie de imágenes que resultan recurrentes, dado que se encuentran en sus ensayos y en publicaciones periódicas de las décadas precedentes, y son estas: aclara las figuras metafóricas del vaquiano y del rastreador, como aquellos que, cita, hallan caminos donde no los hay, y a los que saben seguir un rastro invisible por selvas y montañas. Fin de cita. Con estas estrategias discursivas del pensar por medio de imágenes pampeanas, caracteriza la producción del saber que proviene de las decisiones de los editores y distingue su impacto en la esfera social del continente. Lo que quería resaltar, además, es que estas mismas imágenes, las del vaquiano y las del rastreador, registró la doctora Ilinca Ayer, profesora de Rumania, de las traducciones de los traductores rumanos que trabajaron con su ensayo Radiografía de la Pampa, ¿no? Como justamente la convergencia de estas figuras metafóricas, exactamente las mismas que son las que destaca Ezequiel y que se publican en la Gaceta del Fondo de Cultura. Por eso yo le preguntaba si las publicaciones que son de Rumania son posteriores, no actuaron como un espejo de estas redes editoriales latinoamericanas, y eso no se proyectó en algún sentido de diálogo en estas tramas revisteriles. Sería interesantísimo explorar, ¿no? Son imágenes de Sarmiento también. Claro, qué interesante. Muy interesante la tradición de lectura, ¿no? La tradición electiva. Destaca entonces Ezequiel una función ancilar que prestigia al Fondo de Cultura Económica y que consiste en asumir un rol difusionista y didáctico, que como un imperativo moral se consolida en palabras de Ezequiel, la ilustración del pueblo, como empresa pedagógica de instrucción superior y popular al mismo tiempo, a la que exime de las intermitencias de un mercantilismo, ¿no? Estas políticas estéticas que resalta Ezequiel, en tanto decisiones significativas de la revista, también permiten entrever su propia postura frente al arte y la literatura, por cuanto no resalta el valor de los saberes populares por sí mismos, sino que en su lectura del rol de la prestigiosa casa editorial enfatiza el reconocimiento de la cultura de élite con su propio peso específico, entre mil comillas, al tiempo que valida la dinámica que permite conectar ambas esferas. Al enunciar estas variables, subraya el conocimiento proveniente de las culturas originarias. Esto es muy relevante. Entre las que menciona la náhuatl, maya, inca y chibcha. Esto es original. A la par que revaloriza los saberes literarios y artísticos en relación con otras formas alternativas de producción del saber, como las que ofrecen la etnología, la antropología, arqueología e incluso la disciplina histórica. Denomina entonces como nueva cultura americana a aquella que sostienen las fuerzas de las civilizaciones nativas. Recupera el lineamiento con sus lecturas previas, articuladas en virtud de un eje moral que enuncia como la búsqueda de una cultura del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y ahora yo les recupero una referencia. El 19 de noviembre de 1863, en plena Guerra Civil Norteamericana, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, ofreció un discurso público en Gettysburg, donde había tenido lugar un fuerte enfrentamiento en la contienda entre unionistas y confederados,
Y en esa circunstancia nombró a la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, al tiempo que lo caracterizó Lincoln, ¿no?, como el mejor sistema para la lucha por la igualdad de todos los hombres ante la ley. Entonces recupera esa cita de ese discurso público muy resonante, ¿no?, de Lincoln. Cultura popular, cultura americana y civilizaciones nativas conforman una nueva epistemología que constela una visión del mundo latinoamericanista, al tiempo que mensura una dinámica que conecta la cultura de élite y la popular de una manera activa y productiva a través de una revisión de esos objetivos y de la labor de la casa editorial en América Latina. En palabras de Martínez Estrada dice: el Fondo de Cultura Económica ha contribuido a socializar la cultura de élite, a llevar sus libros al mismo mercado de la obra vulgar y barata, compitiendo con ellas sin descender a su nivel. Vale decir que ha resuelto con sencillez magistral el problema de conectar el saber superior con la capacidad de comprender del hombre de la calle, preocupación y cargo de conciencia actuales de las universidades que no han podido hacerlo. Fin de cita. Constituye esta una posición crítica del lugar social desde el que las producciones del conocimiento y las empresas comerciales abordaron las representaciones de las clases populares y su difusión en el continente. Una revisión evaluativa y denuncialista alineada con los principios ideológicos de las casas editoriales para las que ejercía su rol como pensador e intérprete. Su texto constituye una política de validación pública que ingresa en las esferas cultural, pero también pedagógica, editorial y empresarial de principios de los años 60, lo que alude a un complejo campo político en pugna. Se aprecia una recolocación de su enfoque que se torsiona en función de una perspectiva fuertemente intervenida por los debates de época, las instituciones educativas, las instituciones periodísticas y sus agentes, las disputas por la producción del saber, las mediaciones de los interlocutores editores, así como por supuesto, la coyuntura histórica de su contemporaneidad. Recupero la tesis de Tarcus, quien señala que una revista no puede ser cabalmente entendida en su singularidad, sino que debe ser inscrita en un campo de fuerza, de líneas de fuerza, donde se entablan relaciones sincrónicas de alianza, competencia y rivalidad, instituyendo linajes también diacrónicos de legitimación, ¿no? Entonces, para observar en perspectiva el impacto del Fondo de Cultura Económica, estos debates y estas discusiones en el escenario internacional, voy a remitir a un aporte muy relevante de Liliana Weinberg, que también estudió el fondo, y dice Liliana Weinberg: la propia historia del Fondo de Cultura Económica nos muestra la consolidación de un vasto proyecto editorial que en mucho supera los límites de un plan de publicaciones. En su caso no se trata solo de sacar a la luz obras aisladas para remediar ausencias en distintos nichos del saber especializado. Se trata de interpretar el mundo, organizar su conocimiento y dotarlo de sentido a partir de un plan estratégico de largo plazo, a la vez que de propiciar una intervención concreta en el ámbito cultural que hace del libro una herramienta fundamental para un amplio programa de efectos multiplicadores en el espacio latinoamericano. Fin de cita. Las publicaciones organizaron la producción del saber y con ello un modo de leer que desafiaba las epistemologías que, entre comillitas, ordenaron el discurso. En acuerdo con lo que señala el investigador Rafael Mondragón, dice Rafael, detrás de cada propuesta editorial hay también una política de la lectura, e indica que la estratificación social, el colonialismo cultural y la violencia han dejado su huella y contribuyen a esa producción social del olvido, sí, fin de cita, estas estructuras con las que estas lecturas, tomas de posición y políticas editoriales son colisionadas, ¿no? Colisionan entonces con esa estratificación.
Bueno, en función de estos propósitos, Martínez Estrada orienta su artículo en homenaje a la trayectoria de la casa editorial desde su estadía en México, lo que hace visible una cuidadosa labor revisionista de las decisiones que tomó el fondo en tanto empresa cultural, así como de su impacto en el continente a la luz de las resonancias de la Revolución Cubana triunfante en enero de ese mismo año. Con estas motivaciones resalta a las fuerzas indígenas, dice Ezequiel, como sostén de una nueva cultura americana y de un nuevo régimen de vida basado en la identidad de origen y de destino. Esas son palabras de él. Y destaca a México como el país que le reveló el valor, el patrimonio humano de las culturas madres. Estas palabras, entonces, publicadas por la Gaceta en septiembre de 1959, reproducen un fragmento de su ensayo Análisis funcional de la cultura y preludian un camino. El 17 de febrero de 1960, Martínez Estrada llegará a las tierras cubanas con el fin auspicioso de recibir un premio literario por parte de una nueva institución cultural, Casa de las Américas, fundada el 28 de abril de 1959 por el gobierno revolucionario, dirigida por Aide Santamaría, ¿no? Dirige la Casa de las Américas Aide Santamaría entre 1959 y 1980, y esta entidad lo galardonará por el nombrado ensayo, ¿no? Análisis funcional de la cultura, y que publicará el Ministerio de Educación en La Habana, Cuba, en 1960. Entonces, en este activismo colectivo se enmarca la edición en octubre de 1960 por parte de la Gaceta de otro texto de Ezequiel Martínez Estrada titulado Almafuerte, el poeta de los humillados y los ofendidos, en alusión al escritor argentino Pedro Bonifacio Palacios, 1854-1917, con seudónimo Almafuerte, quien representó en su poesía las desigualdades y la injusticia social. Asimismo, la Gaceta editó en diciembre del 64, un mes después de la muerte de Ezequiel, el texto Cultura y Civilización, ambos extraídos del mismo ensayo, ¿no? El ensayo premiado por Cuba, donde afirma Ezequiel que nos preocupamos de acondicionar la cultura y descuidamos el problema esencial, que es orientar la civilización hacia la cultura. Fin de cita. Alude a una dinámica expansiva que incluya e integre de manera centralizada la dimensión social y las expresiones culturales de las clases populares, en una línea argumentativa que se articula con sus reflexiones precedentes. Ya voy terminando, me queda un poquito. En diálogo con estas tesis, la Gaceta publica otro artículo relevante que pongo en diálogo y que se tituló El escritor argentino en sus funciones ancilares. Lo publica la Gaceta en febrero de 1960. Martínez Estrada se pregunta en ese texto sobre la misión de los escritores argentinos y recupera las funciones que fueron legitimadas, según él, por las élites decimonónicas asociadas a una condición de clase que él denomina el patriciado o la burguesía, continuada y sostenida por los gobiernos de facto y sus instituciones. Considera al sistema educativo, había ya cuestionado la labor del sistema educativo, en el paradigma del capitalismo colonial, con lo que concluye que bien lejos estamos de los ensayos hechos en otros países, Ecuador, Brasil, México, Cuba, Chile, por ejemplo, de una literatura vertical que examine un corte en el cuerpo vivo del pueblo. Dije temor, ahora puedo decir vergüenza, frivolidad y desapasionamiento por el drama humano de las gentes humildes que no leen. Fin de cita. Incluye en este pasaje la excepcionalidad de las obras de ambiente nativo de Guillermo Enrique Hudson, quien nació en Argentina, como sabemos, emigró a Inglaterra, escribió desde allí en lengua inglesa sus vivencias en La Pampa, apreciación también publicada en su ensayo conocido, ¿no? El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson, que también editó Arnaldo Orfila Reynal en 1951, lo que motivó, como también lo sabemos, una acalorada discusión con intelectuales de la época que registra Cristian Ferrer. El texto de la Gaceta se incluyó en el ensayo Una revisión de las letras argentinas, compilado por Samuel Glusberg en el 67,
que de manera programática, como en Diferencias y Semejanzas entre los países de la América Latina, que publicó Enrique González Casanova en 1962, a cargo de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en México, ambos recogen, en términos de estudios comparados, las peculiaridades que consolidan su propio marco interpretativo, remitiendo al año 1933 y a su radiografía de la Pampa. Bueno, para finalizar, hago una breve reflexión que subtitulo Afinidades electivas, así fue el objeto, digamos, del inicio, ¿no? del objeto teórico que nos permite acompañar este recorrido. En la Gaceta entonces se perfiló la política editorial de la empresa cultural Fondo de Cultura Económica. Entre 1959 y 1964 los editores e intelectuales entablaron posiciones afines con los movimientos revolucionarios de los países hispanoamericanos en vías de desarrollo y se centraron en los problemas sociales, económicos y políticos, tanto que el fondo se hizo eco de la línea trazada por Raúl Prebisch en la CEPAL, quien en la famosa reunión continental de Punta del Este del 64 llegó a mostrar su desacuerdo con la Alianza para el Progreso promovida por los Estados Unidos. En esta línea se situaron las publicaciones de Ezequiel Martínez Estrada, con una mirada latinoamericanista, acorde con las redes que propiciaron acuerdos en torno a la construcción de una cultura americana, alineada con posiciones anticapitalistas y antiimperialistas. Se consolidó su protagonismo como agente transformador de sensibilidades y de formas de conocimiento, en articulación productiva con las políticas de edición llevadas a cabo por Arnaldo Orfila Reynal. Construyó nuevas constelaciones de sentido que ingresaron al debate de ideas estéticas y culturales en sintonía con las posiciones ideológicas que orientaron las elecciones y los ángulos de análisis en las nutridas redes revistariles y editoriales que lo cobijaron. Y acá cierro la presentación.